Clugetown, 730 horas. Clugetown, una ciudad muy lejos de cualquier reino pony, en un desierto. Esta ciudad es dominada por Berko, el avaricioso dueño del Club del Champiñón. En esta ciudad desértica se encuentra un felino que responde con el nombre de Caper. Este es un estafador en busca de la libertad. Esto se debe a que hace un tiempo que terminó haciendo un trato con Berko, que terminó muy mal gracias a que su ex mejor amigo, que saben que eso no importa, ya es pasado. Caper se encontraba en sus sucios negocios tratando de que un pequeño cerdo compre uno de sus productos. Te digo, amigo, con esta poción vas a poder volar, yo mismo lo utilizo. No lo sé, parece falso, dijo el cerdo. El gato iba a refutar, pero notó que muchos ciudadanos estaban dirigiendo su mirada a un lugar específico. El gato salió de su local de un salto y dirigió su mirada a la dirección que se estaba robando las miradas solo para quedar paralizado en su lugar. Era una máquina voladora parecida al del Rey Tormenta, que destruyó su hogar hace años, pero esta era diferente. Esta era más grande que las del Rey, tenía una forma que no se parece a ningún barco que haya visto. De hecho parece ser bastante adelantado a la época, pero no sabría decir qué tanto. Caper solo pensó que era un barco pirata que quería llamar la atención, por lo que solo se dio la vuelta, pero algo lo detuvo. El gato vio como del navío salieron unos cilindros extraños que les salía fuego por detrás. Fue entonces que el felino se dio cuenta que esto era una invasión. Lo que no sabe es que esto era algo mucho peor, ya que en esta ocasión se cometerá un crimen que no se comete en 500 años, el asesinato. Todos se sorprendieron cuando los cilindros impactaron la ciudad, ya que estos explotaron con tal fuerza que Caper y muchos a su alrededor salieron disparados en el aire, y en el caso de Caper se golpeó la cabeza. Cuando el felino despertó necesitó sobarse el dolor gracias al golpe que se dio. Sin embargo, la vista que tuvo enfrente fue algo que superó cualquier cosa que esperaba. Enfrente de él solo se puede describir como el infierno, las estructuras y edificios en llamas o reducida a escombros. El navío ahora estaba por encima de la ciudad y Caper solo podía ver su tamaño, el cual solo es un poco más pequeño que el propio Clugetown. Pero lo que más impactante, sangre y cuerpos esparcidos en el suelo. Cabe aclarar que los invasores todavía estaban atacando y el sonido de las explosiones aturdieron los oídos del felino. Caper caminó por las calles arrasadas y escaló por una montaña de escombros y vio por primera vez a los perpetradores de este acto. Eran unas criaturas bípedas como él, sin embargo eran ligeramente más altos que él. En estándares ponis Caper tenía una altura de 3 metros, sin embargo en el sistema de medida de otras razas normalmente su altura es de 1,58, pero estos seres fácilmente pasan el 1,70. Estos seres, aparte de ser altos y bípedos, tenían un cascos muy extraños que cubre su cara, un cinturón que tenía extraños artilugios y algunos gritaban cosas en un lenguaje que no se parece en nada al equestre. Atarashite y Koku, no Tamenio muere Escoria Totsuzenen, son algunas palabras que gritaban mientras asesinaban a más civiles con armas que no reconoce. Estas armas parece que tienen la capacidad de lanzar proyectiles mediante explosiones a una velocidades increíbles, algo que tenía asombrado al gato. Unos lacayos de Berko se dirigen a atacar a estos seres. Los lacayos superaban con amplio margen y los invasores alzaron sus armas. Sin embargo, los valientes lacayos de Berko fueron eliminados por un láser tan potente que los carbonizó en un segundo. Entonces Caper, que vio toda la escena, se volvió a paralizar cuando vio quién lanzó el láser. Era otro ser bípedo, pero este parece estar hecho de metal e incluso parece ser mecánico. Este ser tenía mínimo 12 metros de altura y tenía una voz de ultratumba. El coloso parece que daba un informe y el bípedo más pequeño parece dar algunas órdenes a sus compañeros y al coloso, las cuales fueron a cumplir enseguida. Fue entonces que vi para qué sirve el cinturón, ya que los invasores dieron un salto y empezaron a correr por las paredes, mientras que el coloso metálico los seguía por el suelo a paso más lento. El gato estaba abatido. Esto es peor que el Rey Tormenta, dijo con melancolía. Él en su niñez tuvo una vida llena de penumbra tal que empezó a robar para sobrevivir y ya había visto sangre antes, pero nunca en estas cantidades, sumando que nunca ha visto un cadáver en su vida. Entonces escuchó unos pasos acercarse y lo único que pudo hacer es correr. Dejó que la adrenalina tomara control de sus piernas y no paró. Después de correr un rato se terminó cansando y se escondió en unos escombros que crearon un refugio. Mientras que recupera el aire, volteó a ver a un agujero más pequeño y se podía utilizar como ventana. Se asomó por esta abertura y lo que vio hizo que Caper se volviera a paralizar. Había un grupo de civiles en una fila y el más destacado de los prisioneros era el propio Berko, que solo vociferaba un montón de cosas tales como: no saben quién soy o se van a arrepentir de esto. Fue callado enseguida por la pisada extremadamente pesada de un nuevo tipo de invasor.
Era otro ser que parece mecánico, pero cuando se agarró la cabeza para acomodar el casco se dio cuenta que era simplemente una armadura. Aún así tenía un tamaño aterrador de al menos 190 centímetros, tenía un arma mucho más grande que las de sus compañeros, verlo fue simplemente aterrador. Todos los invasores incluyendo el de la armadura alzaron sus armas y al unísono gritaron a Tarashite y Koku no Tameni. Caper no pudo más y se puso en posición fetal, llorando por el miedo hasta que se durmió. Al despertar miró a su alrededor y recordó lo que había sucedido. Ya no se escuchan las explosiones, así que salió para comprobar. Al salir lo recibió una vista que de alguna manera ya esperaba, el navío invasor seguía en el cielo, había muchos cuerpos en el suelo, lo que fueron casas y edificios se convirtieron en escombros o incluso cenizas. Caper caminó un rato y logró escuchar los pasos de una multitud, entonces se acercó y vio como civiles estaban caminando en fila a un destino desconocido, todos estaban encadenados y con una cara que refleja cómo se les arrebató todo, los invasores estaban vigilando que nadie se intentara pasar de listo, había un coloso metálico que tenía una arma similar a la de los invasores más pequeños, pero ajustada a sus medidas gigantes. Caper tenía pensado escapar y lo hubiera hecho, pero una escena desgarradora lo detuvo. Tranquilo Mike, todo saldrá bien, dijo un niño a su amigo, que estaba enfrente de él. Ambos estaban encadenados y el llamado Mike parece muy debilitado. ¿Tú crees, August? Lo creo, estos tipos no saben en el lío en que se metieron. En eso el llamado Mike se cayó por el cansancio, un invasor vio esto y se acercó. Levántate, escoria mutante, estás retrasando la fila, dijo con desprecio. En eso August lo reprimina. Hey, ¿no ves que está enfermo? Déjalo descansar. Eso parece haber molestado al invasor porque terminó dándole un fuerte golpe con la parte trasera de su arma haciendo que August cayera también. Silencio, Totsude nenita, y si es que aprecias tu vida ahora ayúdalo, no tenemos todo el día. Eso hizo que Caper se enojara, entonces agarró un palo metálico y se dirigió a atacar a estos monstruos, sin embargo no se había percatado de otro invasor que tenía la armadura mecánica. Este gigante agarró al gato con una fuerza descomunal y lo arrojó a una piedra que estaba cerca, rompiendo un par de huesos. Entonces el gato vio como el gigante sacó su arma, era obvio que lo quería rematar, entonces con las últimas fuerzas que le quedó al gato solo pudo decir, nos vemos del otro lado, Chumer. MLP Fanfic Cat 5, el fin de una era. Arriba Sargento Cartel, buenas noticias, dijo, gritando Artemisa con alegría, provocando que tanto yo y Zecora nos levantemos de golpe. Miré de un lado a otro hasta que vi a mi compañera y dije con un bostezo, Artemisa, ¿qué pasa? ¿Por qué el alboroto? Bueno, Sargento Cartel, me alegra avisar que el gusano de pequeña pastilla por fin eclosionó y ahora puede salir y se puede alimentar correctamente, dijo Artemisa. Eso hizo que el Sargento Cartel se sorprendiera. ¿En serio? Ya pasaron los 2 días, dijo, la IA solo le dio su confirmación. Eso hizo que el humano también se alegrara. En eso Zecora se acerca, o si ese es el caso creo que podemos celebrar. Puedo ir al pueblo y preparar una comida original de mi tierra. El Sargento Cartel solo asintió y agradeció el gesto de Zecora. 5 minutos después, el Sargento Cartel se encontraba afuera de la casa por primera vez, sin su máscara volvió a respirar el aire fresco y vio como Daisy salía de los matorrales con un animal que cazó. Bueno, ¿qué se debe hacer el día de hoy? Artemisa dijo, bueno, ahora que ya no hay riesgo de intoxicación, podemos empezar con tu misión, dijo Artemisa. Volteo a verla y le pregunté, ¿cómo podemos encontrar la baliza? Necesitamos una tablet que está en el búnker B7 y con la mesa holográfica que tenemos podemos ubicar con precisión la baliza. Bien, sirve que disfruto del aire. 10 minutos después. Artemisa, Daisy y el Sargento Cartel con su carabina de riel se encontraban caminando al búnker B7. Zecora había ido al pueblo para comprar comida. Fue entonces el Sargento Cartel quiso romper el silencio. Entonces, ¿qué piensas sobre los ponis? Artemisa volteó a la dirección del sargento y responde, bueno, fue una gran sorpresa sin dudar, pero había una pequeña posibilidad desde siempre. La primera alicornio creada por humanos mostraba signos de inteligencia y empatía. Supongo que el elemento líquido y los masivos periodos de tiempo solo hicieron que desarrollaran conciencia. Es cierto, todavía recuerdo cuando me encontré con la alicornio, dijo el Sargento Cartel. Flashback. Entonces Hermes, ¿cuál es la primera parada? Pregunta la Sargento Laila para tener noción de su destino. Entonces una IA con voz masculina pero chillona y un acento de robot responde, bueno, tenemos muchos obstáculos que pasar, tales como soldados enemigos de la Alianza Asiática y la nueva fauna y flora mutante. Entonces un hombre con tez morena, alto y algo delgado se para, Hermes, ¿puedes enseñar un mapa por favor? Enseguida Sargento Camilo. Entonces, siguiendo la indicación, la inteligencia artificial mostró un mapa del continente europeo. En
en una proyección holográfica e interactiva. Bien, venimos de Astana y actualmente estamos en Ucrania, donde Noruega estaba prestando apoyo, entonces necesitamos abarcar mucho espacio. ¿Cómo haremos eso?, preguntó Layla. Pregúntale al valiente sargento Cartel, dijo Francis, un teniente de origen francés. Fue entonces que todos se voltearon a un sargento Cartel más joven para ver su opinión, el cual puso una cara de seriedad y pensamiento. Esto lo hace para disimular el hecho que no tiene ni idea de cómo lo hará. Bueno, podemos. Alerta, alerta, mutantes atacan la nave. Cartel fue interrumpido por la alarma de Hermes. Fue entonces que los tripulantes de la nave se asomaron por la ventana y pudieron ver a sus atacantes. Era un grupo de grifos salvajes que intentan derribar la nave. No tuvieron suerte hasta ahora, ya que esta nave estaba blindada por una capa de elemento y era lo suficientemente grande para 20 pasajeros. Sin embargo, en esta ocasión solo había 12. Los disparos empezaron a resonar como chasquidos y el sargento Cartel agradeció profundamente a los animales. Después de una dura batalla ya era de noche y estaban varados en un bosque. Por suerte, no hubo ninguna baja, ya que el sargento Cartela ayudó a un soldado raso que los acompañó en esta misión, aunque bueno, a cambio de salvar a su compañero, terminó recibiendo un zarpazo en la espalda. La herida estaba siendo atendida por Víctor, un doctor militar proveniente de Alemania. No te muevas tanto, dijo el doctor con un acento alemán. Lo siento mucho, pero literalmente me estás quemando la espalda, respondió con molestia el sargento Cartel. La cauterización con láser es un tratamiento mucho más preciso y rápido. No sé de qué te quejas, contestó Víctor. La cabo María y la sargento Layla solo se pueden burlar de la interacción de ambos soldados. 5 minutos después, el sargento Cartel estaba haciendo sus necesidades en un arbusto y al terminar logró escuchar unos pasos muy pesados. Entonces, al seguirlos logró ver algo que no esperaba. Era la primera alicornio pastando en un claro sin ninguna preocupación. Fue entonces que el soldado se acercó y la alicornio no parece tener miedo, es más, también se acercó al humano y dejó que este le acaricie la cara. El sargento Cartel solo pudo admirar al animal, era mucho más grande que él, tenía un cuerno y un par de alas color crema, eran algo asombroso de ver. Su melena roja ondeaba con el viento nocturno. Vio como saliendo de los arbustos salió un pony con alas. Este era de color blanco en su totalidad y parece llamar a su madre con chillidos, provocando que otros 2 ponis salieran. El que estaba a la derecha era un pony con cuerno color rosa con una cabellera color morado. El otro era un pony carente de algún rasgo distintivo, era un pony color negro con rayas blancas. Los potrillos llamaron al unísono a su madre, la cual me volteó a atender a sus crías. Entonces conociste al primer alicornio, gritó Duilit detrás del grupo con gran sorpresa, a lo que todos se voltearon con sorpresa. Fue entonces que Artemisa hizo la pregunta del millón: señorita Sparkle, ¿desde cuándo nos está siguiendo? Al ser descubierta, Duilit se puso nerviosa y la pregunta solo hizo que se pusiera más nerviosa. El sargento Cartel vio el nerviosismo de la pony y se rió levemente. Duilit, ¿verdad?, dijo el soldado. Entonces la propia Duilit se acercó para hablar frente a frente. Ese sería el caso si el humano no fuera tan endemoniadamente grande. Entonces volvió a dar una respiración profunda y comenzó a hablar. Saludos, creador, es un gran honor por fin conocer a alguien de su raza. He estado aprendiendo mucho de ustedes. Y la unicornio morada fue interrumpida por Cartel. Perdón, Duilit, pero que es un creador. Todavía recuerdo que ayer también me dijiste así. Duilit se sorprendió visiblemente y volvió a tartamudear. Entonces recordó el libro de la princesa Cadence y empezó a sacarlo. Mire usted mismo, aquí está todo. El sorpresa la portada con un cráneo humano y empezó a leer, sorprendido del contenido. Era como una Biblia, pero rindiendo culto a los humanos, cayendo en cuenta que es una religión ya muy antigua. El sargento Cartel paró en la misma página que paró Applejack leyendo el título. La era de los conflictos. Bueno, te puedo decir con seguridad que no soy un dios, le dijo a Duilit, mientras que le devolvió el libro. Eso ya me lo imaginé, pero aún así creo que siguen siendo impresionantes, y probablemente son las criaturas más antiguas y misterioso de Equestria. Señorita Sparkle, se nota que quiere acompañarnos y hacer preguntas. ¿Quiere venir?, dijo Artemisa, y eso hizo que la pony se emocione. Ahora Pony, humano, y Timberwolf estaban caminando juntos y fue Duilit la que empezó a preguntar con una libreta y pluma ya desenvainadas. Bien, primera pregunta, ¿qué son exactamente? Pues yo soy un humano y Artemisa es una inteligencia artificial. ¿Qué es una inteligencia artificial?, pregunta Duilit. La inteligencia artificial es una tecnología que permite realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Duilit anotó con prisa. Ok, ¿y a dónde vamos? Ahora Artemisa responde, nos estamos dirigiendo al Búnker B7, una instalación donde se encuentra tecnología. Duilit dejó de escribir para sorprenderse. Tecnología humana, dijo dando unos saltitos. La tecnología humana
humana era infinitamente más avanzada que la pony era algo obvio por todas las cosas que pudo ver en la casa de Zecora ayer y siguió preguntando, ¿y qué tipo de magia tienen? El sargento Cartel ya esperaba esa pregunta y decidió lucirse un poco. La cosa que le llamas magia es solo el resultado del elemento líquido que está en tu sangre y es el que te permite hacer cosas como el láser que me lanzaste ayer, por lo que no, los humanos no tienen magia. Esa respuesta sorprendió a Duiligt y preguntó, ¿elemento líquido qué es eso?, preguntó Artemisa. Entonces comenzó una vez más a explicar, el elemento líquido es un líquido que es atómicamente inestable que los humanos crearon y fue utilizando para muchos usos, sin embargo también era conocido como un potente mutágeno capaz de crear nuevas especies a través de la alteración de los genes, partir de un ser vivo ya existente. Duiligt mentiría si dijese que entendió todo, pero en ella resonó en su cabeza. Tengo una última pregunta, dijo Duiligt con inseguridad. Los humanos crearon a los ponis, la IA y el sargento Cartel se quedaron callados, y eso fue suficiente para Duiligt y solo lo anotó en su libreta. Seguían caminando y Duiligt seguía preguntando, sin embargo algo llamó la atención de Artemisa y lo comento, estoy detectando la señal de una nave. Eso confundió a Duiligt y al sargento Cartel, pero enseguida el soldado escuchó el muy conocido de una nave mirando arriba y diciendo un comando de voz que no pensó usar después de tanto tiempo. Contacto. En el cielo había una pequeña nave pasando de largo a nuestros protagonistas. Duiligt asustada solo preguntó qué era eso, pero el sargento Cartel respondió la pregunta con otra pregunta. Duiligt, ¿qué hay en esa dirección? Bueno, ya está Ponyville, porque el soldado solo pudo insultar y salir corriendo a la casa de Zecora. Cambio de perspectiva. Zecora se dirige al pueblo pensando en todo lo que ha pasado en estos 2 días. Ella solo había buscado un poco de sangre de Timberwolf y terminó encontrando a un precursor bueno humano, y este humano con su encantadora compañera se encargaron de llenar su casa de artilugios increíblemente avanzados, y no se lo iba a decir a Artemisa y a Cartel, pero se hizo adicta a esa máquina que sirve café. Se acabaron los días de moler los granos ella misma. Zecora se encontraba en el mercado comprando comida e ingredientes para hacer un platillo endémico de su país. Desde que les abrieron las puertas en Ponyville su vida ha sido mucho más fácil y con sus nuevos amigos pues esto solo mejoró. Lamentablemente las cosas cambiaran en cuestión de minutos. Zecora terminó de pagar a la vendedora y se dio la vuelta. Vio como una pony color azul estaba dando un espectáculo mientras presumía. La cebra solo se rió para sus adentros y pensando como las habilidades de Artemisa eran mucho más impresionantes, fue entonces que vio algo que la dejó impresionada. En el cielo había una máquina voladora. Zecora ha convivido mucho con tecnología humana, por lo que puede decir con seguridad que eso en el cielo lo era. Esta máquina tenía el tamaño de una quinta parte del pueblo, por lo que era grande y venía a una gran velocidad. Muchos ponis también vieron el objeto volador y más que asustados, parecen impresionados por el espectáculo. Incluso Trixie dejó de presumir para admirar la vista. Cuando la nave pasó por encima del mercado, dejó caer a un titán robusto que medía 13 metros y varios humanos con cascos con cinturones que ayudaron a amortiguar la caída, todos sosteniendo armas diferentes, muy diferentes a las de Cartel, pero Zecora las reconoció como tal, por lo que la cebra sabía que estos seres no venían con buenas intenciones. Al llegar al suelo gritaron, por el nuevo imperio, y empezaron a disparar, pero estos disparos no eran como el arma de Cartel, estos sonaban como pequeñas detonaciones, sin embargo el efecto era el mismo. Los ponis caían muertos o heridos. La pony que presumía con tanta arrogancia se esconde en su carruaje como una cobarde. Zecora, al igual que todos, estaba corriendo con todas sus fuerzas. Logró ver cómo estos humanos estaban corriendo por las paredes mientras disparaban a los ponis, el titán utilizando su arma para disparar unas bolas de fuego que al impactar con las casas explotaban en un espectáculo ígneo. Duiligt, Artemisa, Daisy y el sargento Cartel con su servoarmadura y armas listas pueden ver cómo el pueblo de Ponyville estaba en llamas. Los gritos se escucha en aire y la nave de la Alianza Asiática se desplaza por el pueblo lanzando misiles sónicos de vez en cuando. Como sabía el sargento Cartel que esos misiles eran de ese tipo, pues se debe a los boom sónicos. En fin. ¿Cómo es esto posible? Ni siquiera Discord se atrevió a tanto, dijo Duiligt con miedo. Yo la miré y volví a ver el pueblo. Recordé las palabras del capitán Laz. Un soldado no solo lucha por su familia sino por la familia de otros. Entonces apreté la carabina de riel y salí corriendo al pueblo, la servoarmadura sonando pesadamente con cada paso. Entonces Artemisa se acercó a mi hombro y le pregunté, ¿puedes contar cuántos son? Entonces la IA subió muy alto y analizó el terreno para volver a mi hombro. Es un pelotón de 25 soldados y un titán de clase Inferni, informó la inteligencia artificial. Entonces Duiligt, que estaba detrás de nosotros junto a Daisy, pregunta, ¿cuál es el plan? Volté
volteo a su dirección y le expliqué mi plan a todos, son demasiados y ni siquiera con la servoarmadura puedo derrotar a un titán, entonces necesitamos sacar a todos los civiles que podamos y probablemente tendré que eliminar a unos cuantos enemigos. Entonces fue que Duilid se detuvo en seco. Eliminar a los enemigos ¿quieres decir que tú vas a matar? Yo solo asentí confundido. Duilid entonces parece todavía más preocupada y me comentó su preocupación. Cartel, no puedes arrebatarle la vida a nadie, es un acto terrible que no a siquiera los peores criminales se atreven a hacerlo. Fue entonces que me acerqué y me arrodilló. Duilid, creo que no estás entendiendo que están haciendo esos soldados, esas personas están asesinando a los ponis. Eso hizo que Duilid se hiciera para atrás negando con la cabeza. No, eso no puede ser, no hay una criatura en Equestria que se atreva a arrebatarle la vida a un ser vivo. Entonces con una voz seria le dije algo que claramente la encogió de miedo. Bueno, en ese caso te presento a la humanidad. Solo seguí corriendo al pueblo para salvar a los ponis que pueda de esos pieles amarilla. Al llegar a Ponyville, Duilid vio con horror los cuerpos de ponis en el suelo, los hogares estaban reducidos a escombros y cenizas. Fue entonces que recordó y se preocupó. Spike está en la casa, tengo que sal. Duilid, espera, no podrás ni siquiera pasar de la esquina, interrumpió Cartel antes que la pony haga una locura. Entonces todos vieron dos ponis entrar a un callejón y a un soldado de la alianza persiguiéndolas al callejón. Octavia y Pon 3 entraron al callejón tratando de escapar del monstruo que las persigue, sin embargo terminaron sin forma de escapar. Entonces el cervípedo gigante dio un salto y las acorraló. Ambas ponis se abrazaron esperando la muerte que nunca llegó. Al alzar vieron a un ser parecido a los monstruos, pero este es mucho más grande y tenía una fuerza descomunal ya que estaba aplastando el casco del monstruo. Cartel llegó al callejón y vio que el soldado de la alianza estaba empezando a sacar su arma. Entonces, mientras estaba distraído, agarraron la cabeza del soldado, apretando con toda la fuerza que podía ofrecer la servoarmadura, aplastando el casco y de paso la cabeza de este pobre bastardo. Cuando terminó, el soldado dejó de moverse y Cartel lanzó su cuerpo a una esquina. Vio a las ponis parecen asustadas. Por suerte llegó Duilid. Viendo la escena se sorprendió porque en verdad asesiné a un miembro de mi propia especie, pero ya no le importa esto. Humanos están haciendo mucho daño. Duilid se acercó para hablar con las ponis. Estas últimas parecen confiar en ella y aceptaron acompañarnos. Cuando salimos del callejón, las ponis se sorprendieron por Daisy y Artemisa, y la última notando que la unicornio blanca con azul tenía una herida en la pata. Entonces agarré a la unicornio blanco y la subí al lomo de Daisy. Los ponis son ligeros por lo que no hubo problemas. Estábamos corriendo por las calles empapadas de sangre. Pony, nuestros acompañantes de la misma especie, estaban totalmente, tenía una cara de horror. Si lo que Duilid dijo era cierto, la raza Pony no ha tenido un homicidio en 500 años, por lo que es la primera vez que ven sangre en estas cantidades. Es gracioso, los ponis alcanzaron tener un mundo pacífico y en el momento que despiertan un par de humanos, se encargan de manchar sus calles de sangre. Llegamos a una plaza y un pequeño un poco gordo se encargó de gritar mi llegada. Ahí viene otro. Entonces mis acompañantes intervinieron por mí, calmando a la multitud. Este era un grupo de ponis de al menos 30. Vi cómo lograron hacer una barricada tosca, pero es evidente que esta no funcionaría ya que estos son soldados japoneses. Nunca llegué a enfrentarlos, pero recuerdo los reportes y si no mal recuerdo, Japón no solo tenía a los titanes, también se encargaron de crear tecnología que les ayuda a amortiguar caídas y a correr por las paredes, por lo que cualquier soldado podría pasar por encima de la barricada. Fue entonces que escuché unas voces infantiles y que aliviaron ligeramente mis preocupaciones. Señor Cartel, gritaron las Cutie Marks Crusaders mientras corrían a mi dirección. Entonces dieron un salto y se sujetaron como pudieron. Tenía lágrimas en los ojos y me empezaron a interrogar. Señor Cartel, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son estos humanos? Eran las preguntas que me hacían. Yo intento calmarlas hasta que llegó unas ponis blanca y naranja a arrebatarme a las niñas. Lo siento, señor gigante, disculpe a mi hermana, dijo la unicornio blanca, mientras que la otra no dijo nada y solo se me quedó viendo, y eso se debe a que era la misma pony que ataqué ayer. Fue entonces que otras ponis se acercó. Estas eran dos Pegasos que reconocí también de ayer. Duilid se acercó con lágrimas y empezó a hablar con sus del paradero de un tal Spike. Entonces Artemisa se acercó y me preguntó qué debíamos hacer. Entonces le ordené que fuera a presentar apoyo a los heridos y ella aceptó. Fue un poco divertido como los doctores ponis al principio no querían la ayuda de Artemisa, pero en cuanto vieron su habilidad de escanear el estado físico de un ser vivo a un nivel que ni siquiera se podía con sus mejores máquinas, se terminaron peleando por su ayuda.
Miré a Dwight y le pregunté quién era el líder del pueblo y ella con amabilidad me señaló a una pony un poco mayor a la que me acerqué. La alcaldesa me saludó cordialmente y yo solo le comenté que la barricada no servirá de nada y entonces me preguntó, bueno eso creo que ya me lo esperaba pero ¿usted qué propone? ¿Hay un lugar seguro fuera del pueblo? Le pregunté, ella solo se quedó pensando hasta que se le ocurrió algo y se fue. Cuando se fue Zecora llamó mi atención y fui corriendo a atenderla, tenía una herida de bala en uno de sus costados la cual fueron vendada, entonces le pregunté a un doctor cercano si ya había extraído la bala, me respondió que estas heridas eran totalmente desconocidas para ellos y no saben cómo hacerlo, si no fuera por mi compañera que está guiando a los doctores nunca las hubiera podido curar a ningún pony. Cuando el doctor se fue Zecora me preguntó, Catel ¿qué pasa? Estos son soldados japoneses, no pensé que ellos también estaban en criogenización, de hecho yo ya los pasaba por. Hizo otra pregunta, ¿y por qué sus armas son diferentes? Fue entonces que Artemisa se acercó y contestó la pregunta, verás Zecora, a diferencia de otros países que empezaron a inventar armas de riel como la del sargento, Japón siguió usando armas de fuego solo que con un diseño mejorado para un mejor rendimiento y potencia. Zecora asimiló las palabras de la IA y asintió, entonces la alcaldesa se me acercó junto a la pony naranja y me contestó que la señorita Applejack tenía una granja a las afueras del pueblo y como no parece haber una mejor alternativa le di el visto bueno, entonces la alcaldesa dio el anuncio de que se tendrían que desplazar a la granja. Willy se acercó entonces, alcaldesa Mare no podemos irnos, Spike está en mi casa, entonces agarré a la unicornio morada y la puse en el lomo de Daisy. Willy, ¿sabes llegar a la granja? Ella solo asiente, bien ve a tu casa y cuando termines ve lo más rápido posible al refugio. Willy solo me vio con una cara agradecida y me dijo muchas gracias Catel. Todos los ponis estaban corriendo o ayudando a los heridos, otro pony gritó a ver soldados japoneses que corrieron por las paredes mientras disparaban, sin embargo a diferencia de antes, ahora se les devolvió los disparos, con mi carabina de riel empecé a disparar, uno de los soldados logró saltar, sin embargo el otro no fue tan rápido y terminó perforado en el estómago cayendo sin gracia. El soldado que logró esquivar mi ataque saltó a un pony de la multitud, pero por suerte logré detenerlo con una tacleada que hizo que el soldado japonés se estrelle con violencia. Me logré acercar al soldado en el suelo mientras que Artemisa activa el escudo de energía. Cuando me puse al frente el soldado me rafagió con su arma, algo que no funcionó gracias al escudo de energía. Entonces levanté al soldado y le quité el casco mostrando la cara del asiático. Mostró a Artemisa el casco. ¿Puedes obtener información de este casco? Le pregunté, a lo que ella me confirmó que sí podía, pero necesita algo de tiempo. Pasamos por las casas, probablemente el soldado japonés ya murió por el elemento en el aire, entonces la unicornio blanca y hermana de Sweet y Ebel se paró en seco. Pinkie, falta Pinkie, es probable que esté en su casa. El grupo de ponis amigas de Twilly intentaron correr a una casa con un pastel en el techo pero terminé deteniéndolas. No, ustedes sigan corriendo, yo iré por su amiga. Oye, ¿desde cuándo das orden?, le dijo Applejack, lo que respondí de manera cortante, desde que soy la única forma de que tú y tu hermana salgan de este pueblo con vida. La pony no pudo responder y su compañera Pegaso color amarillo me señaló dónde estaba la casa de la tal Pinkie Pie. Cuando entré a la casa vi que todo está a oscuras y unas manchas de sangre en el suelo. Seguí el rastro y fue cuando la vi. Era un pony rosa debajo de una mesa y se notaba muy temerosa. Cuando me vio parece haberse asustado y terminó cubriéndose como podía. Tú eres Pinkie Pie. La nombrada parece relajarse un poco. Si yo soy Pinkie, yo solo asentí. Tus amigas te están esperando, yo te llevaré con ellos. Fue entonces que empezó a salir de su escondite. Tenía una mejilla escurriendo sangre, probablemente una bala la rozó. Tomé un trapo que estaba cerca y limpié un poco la sangre que escurría y dije con una voz tranquila, vamos a sacarte de aquí. Cuando salimos tuvimos la mala suerte de encontrarnos algunos soldados que no duraron mucho y entonces antes de llegar nos encontramos con un soldado con servoarmadura. Las servoarmadura de la Alianza Asiática siempre fueron más robustas y fuertes con un blindaje mejor, pero no eran muy ágiles y les falta un escudo de energía. Le dije a Pinkie Pie que se fuera a la granja y ella obedece. Nos vimos atentamente y él fue el primero en hablar. Entonces tú eres el soldado cartel, ¿no es así? Vaya, soy famoso, contesté con sarcasmo, aunque no lo creas. Si el ejército japonés ha escuchado mucho sobre usted, se dice que es un soldado que nunca abandonó a nadie durante la guerra, que hizo grandes hazañas como la de encontrar soldados y dragones. Dime, ¿es cierto? Yo solo me limité a asentir. Bueno, por ser tan honorable te diré una cosa, entregarme la escoria mutante que escoltaste y puede que termines como prisionero en vez de como un muerto. Me quedé pensando y fue obvia mi respuesta. Saqué mi carabina y le di un disparo certero. ¿Qué daño eso hizo enojar al japonés que utilizando su propia arma me rafagió
pero ahora sí me hizo retroceder, me anclé al suelo recibiendo todas las balas, mientras que la biomáscara me notifica del daño en el escudo de energía. Cuando el escudo se rompió, la arma del soldado se descargó. Fue entonces que saqué mi cuchillo de inyección y corrí a atacar. El soldado notó esto y tiró su arma para contraatacar. Entonces el choque se escucha con fuerza, el titanio reforzado de la servoarmadura del asiático y el elemento de mi propia armadura resonó en toda el área. Clave el cuchillo el tanque de nitrógeno del oponente con la esperanza de hacerlo explotar al accionar el cuchillo. Sin embargo, el soldado logró empujarme y meterme un derechazo en la cara. El golpe fue tal que el vidrio de elemento en los ojos de la biomáscara terminaron con una fractura. El soldado intentó darme otro golpe, pero logré agacharme y conectar un golpe ascendente con una fuerza descomunal que hizo que el soldado perdiera el equilibrio, lo que aproveché para patearlo. El enemigo cayó por el peso de su propia armadura, lo que utilicé el tanque de nitrógeno, el cual, como predije, terminó explotando y filtrándose dentro de la armadura, lo que hizo que el soldado muriera asfixiado. Con el soldado muerto, Pinkie Pie se asoma de entre los arbustos y la volteo a ver. ¿No se supone que te fueras a la granja? No podía dejar a un nuevo amigo solo, y menos cuando está peleando con un monstruo, me dijo, a lo que me reí un poco y nos dirigimos a la granja. Al llegar, Apple Bloom llamó nuestra atención para entrar a un granero y ocultarnos. Al entrar, las chicas recibieron a Pinkie Pie con gran alegría, incluyendo a Duelit, y yo pude ver al tal Spike por primera vez, y mi sorpresa no puede ser más grande al poder un bebé dragón. Este set era mucho más pequeño que los demás ponis y tenía unas escamas color morado y verde. Fue entonces que noté Duelit, ¿dónde está Daisy? La mencionada solo me puede voltear a ver y romper en llanto mientras se disculpa. Cattell, perdóname en serio, pero nos encontramos con el titán Inferni y Daisy nos salvó al lanzarnos y recibiendo de lleno el ataque. Por favor, perdóname. Me quedé paralizado, pero no estaba realmente enojado, y de hecho la unicornio parece genuinamente arrepentida. Vi más cara y me arrodillé para darle un abrazo, lo que sorprendió a la pony, pero lo acepto con gusto. Cuando nos separamos pregunté por Zecora y Artemisa, y el doctor me dijo que la cebra estaba descansando mientras que Apple Bloom, Scoutalo y Sweet y Abel me llevan con la IA, Willit y sus amigas siguiéndome. Cuando llegué con mi compañera vi cómo se estaba conectando con el casco robado, y llamé su atención. Artemisa, dime, ¿descubriste algo? La mencionada se volteó y me contestó, así es, sargento, y no le gustará lo que descubrí. Yo solo pude verla con atención y le hice una señal para que continúe. Verá, sargento, estos soldados japoneses vienen de una estación espacial en la exosfera, se están separando en grupos para conquistar y destruir los asentamientos ponis y de otras razas. ¿Cuántos son? Pregunté con clara pesadez. Las chicas y ponis que oían la conversación también están notablemente asustados. Bueno, sargento, se están separando en grupos, escuadrones de 20 hombres están yendo a poblados pequeños, y para las ciudades más grandes están yendo en compañías de 200, pero si quieres saber la cantidad total de soldados, pues según los datos del casco, es un regimiento de 1500 soldados japoneses, que están generosamente equipados, y probablemente haya más estaciones con más soldados. Cattell, ¿qué haremos? Pregunta Duelit con un miedo, a lo que yo solo la volteo a ver y le digo, tendré que acelerar mi misión y despertar a la humanidad. Una guerra se aproxima.